Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Condena a la presidenta Claudia Sheinbaum las expresiones misóginas. Se solidariza con las 3 periodistas agredidas por el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Asegura que los insultos son inaceptables y no se deben dejar pasar. Califica a la presidenta Claudia Sheinbaum como exagerado el cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano por un solo caso de gusano barrenador que se detectó en Veracruz. Dijo que nuestro país está realizando lo científicamente posible para contener esa plaga. En los deportes, todo listo para el medio maratón de la Ciudad de México. Cerca de 30,000 corredores y corredoras participarán este fin de semana en este evento deportivo. Viernes y sábado continuará la entrega de los kits de los competidores. En el mundo, realizan agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE, redadas. Lo hacen en la granja de la comunidad de Camarillo, al sur de California, para detener a personas migrantes. La Cancillería mexicana se mantiene atenta para brindar asistencia y protección consular a connacionales posiblemente afectados. Y en la cultura presentan en el Museo Nacional de San Carlos la exposición Pilar Calvo, Travesías de Trazo y Color. Con ella se da a conocer el trabajo de esta destacada pintora mexicana, que además contribuye al estudio histórico de la labor artística de las mujeres en México. La llamada Pamplonada o Fiesta de San Fermín en España ya comenzó. Se celebrarán del 6 al 14 de julio en honor al primer obispo y patrón de la ciudad, San Fermín. Los asistentes disfrutan de unas fiestas en las que los toros son el principal atractivo. La pamplonada consiste en correr delante de los toros por algunas calles para evitar ser embestidos. Y es que desde los corrales de Santo Domingo hasta los de la Plaza de Toros, donde serán lidiados por la tarde, se realiza precisamente esta faena. Pero más allá del encierro, los Sanfermines ofrecen una gran variedad de actividades. Hay desfiles de gigantes, también conciertos, fuegos artificiales y una vibrante vida nocturna. Así se enriquece la celebración con distintas formas de carácter cultural y lúdico. Los Sanfermines, córranle porque los alcanza el toro. Muy buenos días, les damos la bienvenida en este viernes 11 de julio a 11 Noticias Matutino. Bienvenidas y bienvenidos, Guadalupe, buenos días. Buenos días, Elvira Angélica Rivera, gracias por acompañarnos, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Así es, ya sabe que le tenemos información nacional e internacional para que ustedes estén bien informados. Agradecemos a Lía Vadillo, a Jimena Raya y a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Le invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también a través de la página 11noticias.digital. Buenos días en radio, gracias a quienes nos escuchan 95.7 de FM. En el código QR acceden a más información de noticias y aquí leemos y compartimos sus opiniones y comentarios. Así es, y es que es viernes de Pregunta Guadalupe y queremos conocer su opinión porque se conmemoró el Día Internacional de los Beatles este jueves 10 de julio. Muchos seguidores, Elvira Angélica Rivera, amigos, están muy pendientes de esta fecha, 10 de julio, y son precisamente a ellos a quienes estamos dirigiendo nuestra pregunta. La banda de los Beatles regresa de Liverpool y queremos saber cuál es su canción favorita y por qué. Así es, compártanos sus opiniones, sus comentarios en nuestras redes sociales y al final de este espacio vamos a leerlas. Y ahora sí, nos vamos con la información. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum condenó nuevamente los comentarios misóginos que fueron hechos por Ricardo Salinas Pliego, esto en contra de las periodistas Vanessa Romero, Sabina Berman y Denise Dresser. Reiteró que los insultos son inaceptables y la sociedad no puede dejarlos pasar. También señaló que ella, como primera presidenta mujer del país, tiene la obligación de señalar y reprobar la misoginia del dueño de Grupo Salinas. Como mujer presidenta me corresponde también salir a la defensa. Entonces, yo creo que aquí hay un consenso generalizado de que puede no estarse de acuerdo en una opinión política o en una política de gobierno, o puede no estarse de acuerdo con lo que dice una periodista o un periodista.
pero estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, contra 3 periodistas, no podemos dejarlo pasar. Y no solo es un asunto de la presidenta, sino de la sociedad, porque es verdaderamente ofensivo. Entonces, eso es algo que la sociedad no puede permitir. Indicó que el adeudo que tiene el empresario Ricardo Salinas Pliego de 74,000 millones de pesos de impuestos debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin acuerdos en lo oscurito ni conflicto de intereses. Pues es un asunto de la Corte. Aquí lo que presentamos es la manera en que han actuado los tribunales de nuestro país, que llevan 16 años para resolver un caso, generando amparos sobre amparos, regresos y otros amparos y otros amparos y otros amparos. La decisión la va a tomar la nueva Corte, o creo que incluso hay algunos casos que vienen en agosto. Entonces, no solamente es la nueva Corte, sino la Corte que está hoy. Y tiene que hacerse con justicia. El tono, la forma, las frases, las palabras que utilizó la presidenta han hecho eco en la sociedad, no solo entre las mujeres, porque es evidente que la lucha contra la violencia de género en cualquiera de sus formas es una constante. Cualquier acto que denigre, viole o incluso afecte a las mujeres debe ser condenado sin excepción. Y precisamente ante estos comentarios machistas y misóginos de figuras como Ricardo Salinas Pliego, las mujeres alzan la voz. El equipo de 11 Noticias salió a las calles y esto fue lo que nos compartieron. Pues creo que justo al hablar así públicamente de mujeres, pues es normalizar la violencia hacia nosotras. Estamos en un tiempo en donde estamos tratando de evitar como que ese tipo de ideas hacia las mujeres, y con este tipo de personas que lo siguen fomentando, pues realmente no está bien. Porque quienes ven eso, las personas que son violentas, el que tiene poder, que es lo que muchos tratan de imitar a los que tienen poder. Entonces eso no debería de ser. Personalmente considero que son insultos, entonces claramente es como fomentarlo. Para mi punto de vista está reprobable, ¿no? Porque el que él esté enojado, molesto, lo que sea, no tiene derecho pues a insultar a ningún tipo de mujer, ¿no? Y creo que esta reacción exacerbada no puede sino ser entendida como estos mecanismos que tiene el sistema patriarcal de reacción violenta hacia mujeres y hacia las mujeres cuando estamos desempeñándonos en lugares que no son para nosotras, según ellos piensan, ¿no? Una persona que es un empresario, pero además tiene medios de comunicación y es un líder de opinión para ciertos sectores, se pronuncie de esta manera contra mujeres que son pensadoras, académicas, líderes de opinión, y aunque no lo fueran, aunque fueran mujeres de a pie, se trata de una serie de comentarios que lo único que hacen es atizar ese fuego que hay en este país contra las mujeres. Creo que nada justifica el referirse en los términos que él usó hacia ninguna persona. Y creo que tenemos en este país normas y tenemos reglas de conducta muy claras y establecidas para evitar que esto sea la regla en una sociedad en donde pues estamos gozando de total libertad de expresión, pero sí creo que está incurriendo en un abuso de estas plataformas. En México es un delito discriminar a las personas. ¿Qué significa discriminar? Discriminar significa menospreciar. Discriminar significa generar un estatus particular para un conjunto de personas o para una persona que impiden que disfrute de sus demás derechos. Y por supuesto también queremos escuchar su opinión. Está abierto nuestro portal, nuestras redes sociales, para que opinen también acerca
de este tema. Y nos vamos con otros asuntos. Miren, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nuestro país está llevando a cabo todos los protocolos y medidas necesarias para la contención del gusano barrenador, por lo que calificó como una exageración el nuevo cierre de fronteras al ganado mexicano por parte de Estados Unidos. Solamente hubo un caso, dijo, se registró en Veracruz. Desde nuestro punto de vista, pues toma una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. De todas maneras, ¿nosotros qué hacemos? Pues de inmediato vuelven a trabajar los equipos técnicos para mostrar pues que está bajo control y que se está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer, y esperamos pues que muy pronto vuelva a abrirse la frontera. Por su parte, Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, detalló que cuando se presentó el caso el pasado 8 de julio, se actuó conforme a las medidas sanitarias. Desplegamos inmediatamente alrededor de 20 médicos veterinarios, establecemos acciones de control en el punto focal, que es en donde tuvimos la detección de este caso. Señalarles que a la fecha no hemos tenido casos secundarios, por lo cual nosotros consideramos esto como una incursión y estamos seguros que no más de 2 semanas el caso ya estará inactivo. Y mire, el Gobierno de México habló sobre los avances del programa Producción para el Bienestar, que beneficia ya a más de 2 millones de productoras y productores. Informó que en mayo se dio cobertura al 100% de sus beneficiarios y beneficiarias. Este programa Bien Pesca, que tiene beneficiarios en toda la República, más de 200,000, fue cubierto al 100%, es lo que informaron. El subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, detalló igualmente que el programa Fertilizantes para el Bienestar, que está teniendo efectos muy positivos en materia de producción, lleva avances significativos en la mayoría de las entidades de la República, arrancando en Baja California ya la próxima semana. El funcionario agregó que cubrir de manera efectiva estos programas tiene como objetivo garantizar la producción del maíz y del frijol en el país. Debo decir que hemos avanzado de manera significativa en estableciendo pues, la garantía de producción en materia de maíz, de frijol. Yo esperamos que ya este año podamos dar buenas cuentas en la producción de frijol para ser prácticamente autosuficientes. Además, el gobierno federal lanzó las 3 presentaciones de Chocolate del Bienestar, un producto creado con apoyo de productores y productoras de cacao de pequeñas comunidades y pertenecientes al programa Sembrando Vida en su mayoría. Se trata de un chocolate de mesa, además de presentación en polvo y también barra, que promete aportar beneficios con su consumo y también en apoyo de la economía en entidades de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Esta barra de chocolate es una barrita de 20 gramos y esta barrita de 20 gramos está teniendo 50% de cacao. Es buenísima. Estamos hablando 40% de pasta de cacao y 10% de manteca de cacao. O sea, la manteca que trae el cacao. Solo está trayendo 35% de azúcar de caña. Sí me gustaría comentarles que es azúcar de caña natural. No estamos hablando de endulzantes sintéticos, no tiene edulcorantes. La secretaria del Bienestar informó que el chocolate se encuentra ya en la última etapa de producción y se espera que llegue en los próximos meses a las tiendas del bienestar. Y miren, para combatir la pobreza alimentaria, este programa de alimentación para el bienestar se está consolidando en todo el país. El gobierno informó que actualmente se cuenta con más de 25,160 tiendas del bienestar en beneficio de más de 66 millones de personas de 22,600 localidades. Establecimientos en los que se vende por igual frijol, maíz, aceite, leche, café, miel y cacao. Y ahora con esta presentación de chocolate, entre muchos otros alimentos que se van a poder comprar para pequeñas y pequeños productores. En los últimos meses sabemos que se ha incrementado el acopio de frijol en más de 101,580 toneladas. Y en lo que respecta al café, se cuenta con más de 913 toneladas recolectadas en beneficio de más de 6,600 sembradores y sembradoras. Pero también se ha logrado el acopio de miel entre marzo y junio de 2025 en los estados de Yucatán y Campeche, donde se recolectaron 50 toneladas.
Por lo que respecta al maíz, se cuenta con 252.800 toneladas distribuidas en más de 300 centros de acopio en 214 municipios. Vámonos con temas legislativos que también tienen que ver con seguridad en el país. Y es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió del Ejecutivo la iniciativa de reforma para combatir la extorsión. Este delito es considerado ya de alto impacto por sus consecuencias económicas, físicas y psicológicas para las víctimas, y su combate forma parte de la estrategia nacional recién anunciada por el Gabinete de Seguridad. El documento enviado plantea modificar el artículo 73 de la Carta Magna para otorgar facultades al Congreso a fin de que expida leyes en donde se establezcan los tipos penales y sanciones contra la extorsión, pero de manera homogénea en todo el país. También busca impulsar mecanismos de cooperación entre instituciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno, en donde se privilegie el uso de la tecnología y sistemas de inteligencia. La iniciativa, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y dirigida a la Cámara de Diputados, propone que las nuevas legislaciones en la materia se emitan en plazo no mayor a 180 días. Al argumentar la iniciativa, el Ejecutivo reconoce que el combate a la extorsión ha sido insuficiente por parte de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. De acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 más de 10.800 víctimas denunciaron este delito, extorsión. 4 entidades concentraron más del 60% de los casos y se trata del Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León. 5 exfuncionarios de Pemex fueron sentenciados a más de 31 años de prisión cada uno y además deberán pagar como multa 1.209.000 pesos cada uno. Un juez federal los encontró culpables de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburo durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Los 5 pertenecían a la Dirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos y eran colaboradores del general Eduardo León Travitz, implicado, como sabemos, en una red interna de robo de hidrocarburo. De acuerdo con la investigación, simularon combatir el robo de combustible, pero en realidad facilitaron las maniobras del crimen organizado. Fingían además taponar las tomas clandestinas, pero en lugar de hacerlo con base en las normas de Pemex, lo hacían de manera artesanal y esto permitía que los grupos delictivos volvieran a utilizarlas. Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez determinó que los 5 acusados colaboraron en el robo de más de 2.000 millones de litros de hidrocarburos entre enero de 2015 y agosto de 2016. Bueno, y vamos a Estados Unidos para saber qué es lo que está pasando con la audiencia de Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Y es que estaba programada para este 15 de julio y fue diferida para el 15 de septiembre. Hay que recordar que Joaquín Guzmán López fue detenido el 25 de julio de 2024 después de aterrizar en Estados Unidos acompañado de Ismael Zambada, conocido como el Mayo Zambada y cofundador del cártel de Sinaloa. Guzmán López enfrenta 5 cargos, entre ellos tráfico de drogas, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Esta notificación se da a unas horas de que el otro hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, se declare culpable ante una corte federal de Estados Unidos. Esto luego de que trascendiera que aceptará declararse culpable de cargos relacionados también con tráfico de drogas. Momento de revisar nuestros portales y las planas de algunos diarios de circulación nacional. A las 6:25 de la mañana les contamos que nuestro portal, ya lo sabe, tiene toda la información que necesita conocer, precisa, puntual, en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto. No tiene que checar otra información, otra fuente. Relación México, Estados Unidos y Canadá es nuestro micrositio, de manera permanente está ahí para que lo consulte. Sabemos que estas relaciones tienen muchos aristas, temas migración, seguridad fronteriza, en fin. ICE realiza redadas en granjas al sur de California. Es una de nuestras notas principales, lo ocurrido en las últimas horas. Se queda también la mañanera del pueblo, en resumen, para que la cheque. La frase de la semana también, que tiene que ver con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y también un micrositio de entretenimiento y 11 Lab. Revisamos los diarios, así las portadas, y así viene
Este viernes la jornada, chocan residentes y defensores de derechos con agentes federales. Esto ocurre también allá en el vecino país. Las redadas no terminan, sigue con sus operativos. En este caso había incluso menores de edad que estaban trabajando con sus familias. Aquí lo vemos retratado en la fotografía principal de la jornada, gases lacrimógenos, una redada de las más violentas que han ocurrido en el vecino país. Nueva embestida en California deja 100 migrantes detenidos. Es la principal en la jornada. Revisamos ahora cómo viene esta mañana Milenio. Estados Unidos reactiva guerra en el TEMEC, dice este diario, con nueva tarifa 35% a Canadá. Ya lo saben, el presidente de los Estados Unidos lo anuncia vía tweet, comunica Carney represalias por impuestos recíprocos y ahí va en ascenso. Ciudad de México, listo equipo Rarámuri para el medio maratón. En nuestra sección deportiva les vamos a contar todo lo relacionado con el tema. Ya viene la entrega de kits. En fin, Israel admite que no del todo el uranio de Irán fue destruido. Temen Milenio. Vámonos ahora a ver cómo viene el Sol de México. Reinician redadas en los campos allá en Estados Unidos, la manera en que irrumpen precisamente cuando personas que se encontraban trabajando en ese lugar son sorprendidas por elementos del Servicio de Inmigración. Banjico mandó un mensaje de complacencia con el tema que tiene que ver con las operaciones en el tipo de cambio y en la inflación. Investigan a más de 2.300 de la Fiscalía. Noten el Sol de México. Vámonos a ver cómo viene también la portada de Excelsior. Compran cosechas, destinan 101 mil millones de pesos a pequeños productores, es lo que dice su nota principal. Maíz, frijol, café, cacao y miel es lo que ha adquirido hasta ahora el gobierno federal de forma directa. Se venden a bajo costo en las tiendas del bienestar. Y nos vamos a revisar por último el Financiero. En su nota principal, Banjico debate pausa recorte en tasas de interés. Coincidencias, dice, de la Junta de Gobierno del Banco Central. Cree que el periodo de baja de 50 puntos ya concluyó. Nos vamos a la pausa, regresamos con más esta mañana aquí en el 11. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apel, es accionista mayoritario del consorcio Ingemar, esta empresa vinculada con el decomiso en Coahuila de 15 millones de litros de combustible robado. Les compartimos los detalles. El pasado 8 de julio se dio a conocer el mayor golpe en la historia contra el huachicol en México, al incautar fuerzas federales y estatales en Coahuila 15 millones de litros de hidrocarburo ilegal, contenidos en 129 ferrotanques. De acuerdo con medios locales de Baja California, las empresas Ingemar y Velar Fuels estarían vinculadas a este decomiso que derivó en la detención y vinculación a proceso de 32 presuntos huachicoleros. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solo ha confirmado que hay 2 empresas que están siendo investigadas por falsificar documentos para ingresar al país más hidrocarburo del que tienen autorizado. Se indaga de dónde provendría ese combustible. Ingemar es propiedad del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo Apel y José Merino Álvarez. La firma importa combustible de Estados Unidos vía terrestre a través de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Desde marzo de 2022, a la fecha ha movilizado un estimado de 180 millones de diversos combustibles. De acuerdo con las indagatorias, Ingemar habría usado copias de facturas falseadas y fichas de embarques para registrar menos combustible del que realmente ha ingresado a México para evadir el pago de impuestos. Ricardo Thompson, socio minoritario de Ingemar, ha acusado de despojo a los socios mayoritarios Ernesto Rufo Apel y José Merino Álvarez. Dice que en 2018, cuando el panista se integró al consejo de la importadora, le redujo de manera ilegal el 49% de sus acciones a solo 1.6%. Hoy, Thompson señala que Rufo Apel y Merino Álvarez deben responder ante las acusaciones de huachicol. Son los 2 socios que operan la empresa, ellos son los beneficiarios, pero lo que me comentan las personas involucradas en esa investigación es que les consta que tienen la información que definitivamente los hace responsables de este delito de contrabando. Thompson refiere que con la llegada de Rufo Apel, todo cambió en la importadora.
que investiguen si se ha cometido el ilícito de contrabando de combustibles y se proceda conforme a la ley. Por su parte, Ernesto Rufo Apel negó las acusaciones y asegura estar dispuesto a proporcionar toda la información y documentación necesaria a las autoridades para su revisión. Poner a disposición toda la información de la compañía que soy parte, que es mencionada por la investigación del señor Harfuch, para que públicamente puedan revisar toda la documentación que está en nuestra mano y que está pues avalada, certificada por la aduana, el SAT. No tenemos nada irregular. Con información de Salvador Martínez, 11 Noticias. Está lista la información deportiva. Bienvenido, buenos días, Gabriel Sainz. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Vamos con la información deportiva. Este jueves en el World Trade Center comenzó la entrega de los kits para el medio maratón de la Ciudad de México 2025, que se realizará este domingo. El kit incluye el número de competidor, la playera oficial y el chip de cronometraje. Para quienes no lo han recogido aún, tienen el día de hoy de 10 de la mañana a 8 de la noche y el sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y la verdad, la fiesta que se hace en el maratón y en el medio maratón son algo que yo considero que cualquier persona debería de vivir por lo menos una vez en su vida. Este domingo los 30,000 corredores inscritos saldrán de la Torre del Caballito y la meta será el Ángel de la Independencia. Al final recibirán la medalla conmemorativa que este año tiene el diseño de un quetzal. La carrera arrancará a las 5:55 de la mañana con la categoría de silla de ruedas y personas ciegas y débiles visuales. A las 6 en punto sale la categoría Elite Femenil y a las 6:05 el bloque Elite Varonil junto con el resto de los corredores, que por cierto el sistema de transporte colectivo Metro será gratuito para todos los participantes que muestren su número de corredor. Y este jueves Isaac del Toro ganó la segunda etapa del Tour de Austria luego de finalizar los 142.1 kilómetros de trayecto montañoso. Venció en el sprint final al estadounidense Andrew August. Ahora se encuentra cuarto en la clasificación general de la competencia. El oriundo de Ensenada, Baja California, ya suma 3 victorias de la temporada tras lo conseguido en Milano y la etapa 17 del Giro de Italia. Suma así 6 victorias en toda su carrera profesional. La tercera etapa inició hoy a las 4:15 horas, tiempo del centro de México, y consta de 142.9 kilómetros y se celebra en Salzburgo. El mayor de los éxitos para Isaac del Toro. Y bueno, después de 46 días en el que el Toluca se proclamó campeón del Clausura 2025 de la Liga MX, rompiendo una sequía de 15 años, la actividad está de regreso con el torneo de Apertura 2025. Los equipos llegan reforzados, América con nuevas caras en búsqueda de un nuevo campeonato en esta temporada. Las Chivas, por su parte, con nuevo entrenador, Gabriel Milito, tratando de darle un giro al equipo que no ha logrado dar un torneo digno. El Cruz Azul llega con el canterano del Atlas, Jeremy Márquez, quien fue peleado también por las Águilas. La jornada 1 inicia con Puebla frente al Atlas. Juárez se medirá ante el América y Tijuana recibirá a Querétaro. Y hasta aquí la información deportiva. Angélica, muy buenos días. Y mire, las lluvias intensas se extienden por todo el mundo, no perdonan, no detectan incluso fronteras. Una llamada nube cinturón cubrió el cielo de Washington este jueves. Las imágenes que les compartimos a continuación, se ve cómo la corriente está arrastrando autos. Provoca anegaciones y se aprecia a las personas atrapadas. Por supuesto, también múltiples daños materiales, como caminos destruidos, además de accidentes generados por la tromba que cayó precisamente en Washington, en el Capitolio y en sus alrededores. En tanto, en Tokio, Japón, las sirenas de lluvia alertan a las personas también por la fuerte tormenta que se desató hace un par de días.
Expertos aseguran que un frente atmosférico que chocó con una corriente de aire cálido y húmedo provocó estas lluvias torrenciales en el país del sol naciente, lo cual obligó a las autoridades, por supuesto, a encender las alertas. Y aquí en México, estas lluvias nuevamente castigaron con fuerza al Estado de México. Varios municipios de la zona norte, como Coacalco, Cuautitlán de Romero y Ecatepec, principalmente, sufrieron los embates de la naturaleza este jueves. Así de impresionante la fuerza de la naturaleza y también muy importante el cambio climático y la basura acumulada en las calles. ¿A qué se debe la presencia de estas lluvias? Ismael Marcelo, cuéntanos el reporte completo. Buenos días. Guadalupe, Angélica, muy buenos días. Qué gusto saludarlas nuevamente desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y les comento que durante el fin de semana, el monzón mexicano, los canales de baja presión y el paso de la onda tropical número 11 ocasionarán fuertes precipitaciones en buena parte del territorio nacional, especialmente en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, donde los acumulados podrían superar los 75 milímetros. En la capital del país también esperamos un fin de semana lluvioso con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El ambiente será fresco durante la mañana y cálido por la tarde con temperaturas máximas de 21 a 24 grados Celsius. Las lluvias de las últimas semanas en el centro del país han sido muy benéficas. De acuerdo con el organismo de cuenca Aguas del Valle de México, el almacenamiento del sistema Cutzamala ha incrementado su nivel considerablemente. Desde el 25 de mayo, que es el inicio de este gráfico, al 30 de junio tenemos un volumen de recuperación de 30 millones de metros cúbicos. Es decir, desde el 25 de mayo el sistema Cutzamala ha tenido aportaciones y va en ascenso en su almacenamiento. Esta es una excelente noticia para quienes habitamos en el Valle de México, ya que tendremos agua disponible en los próximos meses. Sin embargo, también debemos cuidarla y por ningún motivo desperdiciarla. Ahora vamos al pronóstico regional. Como le anticipaba, tendrán un fin de semana lluvioso en el norte del territorio nacional. Sin embargo, las temperaturas oscilarán entre 35 y 40 grados en la porción norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También lloverá muy fuerte en Sonora y Sinaloa. Una onda de calor se afectará al extremo norte de Baja California y Sonora con temperaturas superiores a los 45 grados. Lluvias y más lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo esperan en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. El ambiente será cálido a caluroso con máximas de 30 a 35 grados. Para la región central del país tendremos un fin de semana lluvioso, especialmente durante las tardes y noches. El ambiente será fresco durante las mañanas y cálido por la tarde. En el sureste mexicano, la onda tropical 11 dejará fuertes precipitaciones los próximos días. No obstante, las temperaturas serán muy calurosas en la región de Tierra Caliente, allá en Guerrero y en la costa de Oaxaca. Finalmente, en la península de Yucatán, habrá lluvias y chubascos todo el fin de semana. El viento del oriente soplará con velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora, especialmente el día domingo. El ambiente será muy caluroso. Y a ustedes, no sin antes enviarles un cordial saludo de parte de personal que trabaja en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Saludo que agradecemos Ismael Marcelo y reconocemos el extraordinario trabajo de todo el personal en el Servicio Meteorológico Nacional que siempre tienen oportunamente el reporte y muy completo. Vámonos con otros asuntos. Miren, el recién nombrado comisionado de búsqueda de personas en la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, dialogó con 11 Noticias, en particular de las estrategias que va a emplear para fortalecer la identificación forense y la búsqueda de personas. Nos cuenta María Fernanda Ruiz. Mi propuesta, y es parte del proyecto de esta comisión, es que pongamos énfasis en un universo que tiene que ver con el universo de personas fallecidas, no identificadas en la ciudad. Y para eso hay cosas que vamos a hacer muy concretamente, como por ejemplo la construcción de un centro de resguardo temporal de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas. ¿Para qué? Para ganar tiempo en esta búsqueda de sus familias.
El recién nombrado comisionado de búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, admite que la identificación forense es uno de los principales desafíos en la capital, por lo que es urgente echar a andar este centro. El objetivo, evitar que los cuerpos de personas sin identificar queden por años en los servicios médicos forenses. Y es que de acuerdo con organizaciones civiles, hasta el año pasado había más de 5,000 cuerpos sin identificar en la Ciudad de México. Bajo su directriz, Luis Gómez señala que la comisión impulsará además una estrategia integral de búsqueda, en la que se priorizarán búsquedas grupales. Ya hay una novedad: buscar con base en patrones de desaparición en casos de larga data. Es decir, se analizarán casos en una misma región y se buscará si hay conexiones entre sí. Lo que necesitamos es agrupar casos, concentrar la información y hacer una planeación orientada en patrones, sí, de desaparición, pero también en zonas específicas de esta ciudad, que nos ayude a alinear los recursos institucionales. Además de que evidentemente va a haber un incremento de recursos para la búsqueda de esta comisión en la ciudad. Necesitamos un nuevo viraje en el proceso de búsqueda en campo, donde tomemos este papel de planeación, organización, agrupación de casos. El pasado 5 de julio, la jefa de gobierno, Clara Brugada, nombró a Luis Gómez como titular de la Comisión de Búsqueda Local. Hoy, quien fuera asesor del programa de personas desaparecidas en Colombia, Nigeria y para México del Comité Internacional de la Cruz Roja, aseguró que en la comisión siempre habrá puertas abiertas para los diversos colectivos. Y uno de sus compromisos, resalta, es estar presente en las búsquedas en campo. Necesitamos estar ahí. Y necesitamos además liderar a los equipos en esos momentos, porque es ahí donde tenemos que demostrar cuál es la nueva forma de buscar que queremos tener como instituciones. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Tiempo de la cultura, Miguel de la Cruz, siempre listo. Ya se acerca el fin de semana, Miguel. Las actividades todavía se intensifican, ¿no? ¿Cómo no? Hay que tener la cartelera en la mira. Miren, si no, en Teatro a una sola voz, lo comentábamos hace poco, el Festival de Monólogos está a punto de concluir sus presentaciones, así que aquí le ofrecemos más detalles con Mauricio Romo. Con un emotivo monólogo sobre las pérdidas y los procesos de duelo, el Festival de Monólogos Teatro a una sola voz llegó a la Ciudad de México. El teatro, entre muchas otras cosas, nos permite reflexionar sobre ciertas temáticas, ¿no? Y pues esta es una que en lo personal me toca profundamente, ¿no? Yo perdí a mi hermano hace poco y si no fue por eso, por lo que realizamos esta obra, ahora cobra pues tiene un sentido pues profundo y diferente. Por ejemplo, Duermen los peces, monólogo del alemán Jens Rage y llevado a escena por Karina Hurtado. Aborda el duelo de Yete, una niña de 10 años tras la muerte de su hermano menor. Y se cuenta esta historia a través de diversas técnicas de teatro de títeres. Trabajamos con títeres bunraku, títeres planos, títeres de sombra. Y bueno, por supuesto, el trabajo actoral. El Festival de Monólogos permite que compañías teatrales de los estados puedan mostrar su trabajo en distintas ciudades y establecer un diálogo entre las comunidades artísticas. Estamos muy contentos de formar parte de este festival, que es pues de verdad muy importante en esta circulación, ¿no? En lo que es la movilidad para los grupos. De pronto pues es muy difícil como compañías tener esta posibilidad de visitar otros lugares. Serán 7 montajes y diario se presentará uno hasta el 14 de julio en el Teatro Sergio Magaña. La entrada es libre, tienen la oportunidad de ver puestas en escenas de muy alta calidad, porque todos estos montajes pasaron por un arduo proceso de selección para que lo gocen, para que lo disfruten. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Mauricio Romo. La perspectiva estética de la artista mexicana Pilar Calvo se presenta en el Museo Nacional de San Carlos, 81 años después de su última exposición. Saray Campech cuenta la historia. Una joven vestida de azul, mirada profunda y peinada de trenzas es el primer autorretrato que Pilar Calvo pintó. Tenía 17 años. La artista, nacida en 1913, hizo de la pasión por la pintura
su motivo de vida. De repente surgió que tomó un curso de dibujo y pintura por correspondencia de Estados Unidos, ¿no? Que era algo súper novedoso para la época, de alguna manera, ¿no? Como el Zoom de entonces. Y también, y cuando la consideraron suficientemente preparada, la mandan a la Academia para Señoritas de Germán Gedovio. Después de 81 años de su primera exposición individual, la obra de esta artista vuelve a reunirse en la retrospectiva Pilar Calvo, Travesías de Trazo y Color, una exploración al personaje, su momento y legado como una mujer que pintaba en tiempo de hombres. La exposición está organizada de acuerdo a los géneros artísticos, pero no podemos ignorar obviamente la vida. Y eso es un poco lo que se encuentra aquí en vitrina, ¿no? Toda la parte documental, lo que sabemos de su vida, de su formación, de su familia, con esta diversidad de fuentes, ¿no? Que nos fuimos encontrando. Para conocer el trazo, rostros y paisajes de Pilar Calvo, la cita es en el Museo Nacional de San Carlos. Con imágenes de Cristian Aguilar y Javier Ayón, 11 Noticias, Saray Campeche. Vámonos al libro del día, que son 4. La marrana negra de la literatura rosa, la Biblia vaquera, la efeba salvaje y el menonita zen. Se trata de una colección de libros de relatos de Carlos Velázquez, esta colección en voz de su autor. Esto también es el trabajo de una vida, son ya 20 años de escribir relato y están seccionados como se publicaron originalmente. Siempre he tendido hacia la comedia, sobre todo en la ficción, y es una constante que se reproduce en los libros, y en particular de estos libros de relatos. Es que cada uno tiene una personalidad propia y cada uno por eso ha sido valorado y por esa razón han sido arropados o acogidos dentro de la biblioteca. O sea, en mis libros yo no meto cuentos de relleno. Es complicado eso, pero eso es lo que, para mí, en lo que consiste el arte de narrar cuentos, ¿no? Bueno, y luego con el 11 ya avanzamos a la página 225 del libro Fabricación de Ricardo Rafael, editado por Seix Barral. El X de hoy es de Ángel Cortés y dice: entonces Hugo comenzó a traer piezas de Estados Unidos sin tramitar permisos de importación. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 464 años del nacimiento del poeta español Luis de Góngora. En su honor, el poema del día, De la verdad engañosa de la vida, que en alguna parte dice: si porfías en seguir sombras y abrazar engaños, mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Miguel, antes de que empiece el fin de semana, recuérdanos cuándo es la sala de lectura de Fabricación para que lo tengamos muy presente. Bueno. Museo Soumaya, en Noche de Museos de julio, es decir, el último miércoles de julio, que es 30 de a las julio. 7 de la noche en el Museo Soumaya. Primera vez que vamos allá. Muy bien. Pensamos como relanzar la sala porque ya vamos a tener la conexión más amarrada para que se haga en vivo y quien guste ir, pues presenciarlo ahí mismo. Y también, si no, que se puedan conectar en las redes sociales, ¿no? Esa es la ventaja. Perfecto. Entonces, 30 de julio en el Museo Soumaya, 7 de la noche, para que lo tengan presente y sobre todo para que se pongan al corriente exactamente quienes aún no lo han hecho. Miguel, muchas gracias. Gracias. Te vemos pronto. Claro y nos vamos ahora con el cine. Bueno, pues la música nos anticipa la pantalla grande, nuestras miradas al cine. Sí, Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto verte, saludarte bien, y que nos cuentes Lupita. Siempre lo mejor del cine. Adelante. ¿Cómo no? Pues mira, tenemos 3 opciones bien interesantes para este fin de semana, como siempre. Sí, sabemos que es el fin de semana de Superman. Sí. Va a estar con todo y en todos los cines. Y ya nos anticiparon, en todos lados están los anuncios, en periódicos, en los espectaculares. Sí. Da mucho gusto porque es un gran personaje. Ahora hay que ir a verla, claro, con lo que hizo James Gunn para el universo de DC Comics. Pero aquí traemos pues siempre otras opciones interesantes de películas que no tienen ese aparato publicitario y que vale mucho la pena que conozcan. Vamos a arrancar con Lecciones de un pingüino. Pues es nada menos que el regreso del director de
de aquella estupenda comedia inglesa que es del Full Monty, Peter Cattaneo, pues ahora nos presenta una historia inspirada en un personaje de la vida real, un profesor universitario que de pronto se sintió harto con su vida. Estamos a mediados de la década de los 70 y él decide abandonar Inglaterra y moverse hacia Argentina para dar clases en un muy prestigioso colegio. Pues este personaje que va realmente muy peleado con la vida, de pronto se enfrenta a rescatar a un pequeño pingüino que encuentra ahí a punto de morir por un derrame de petróleo. Trata por todas las formas de deshacerse de él y lo estamos viendo en pantalla, pero finalmente el pingüino no se va, él y el pingüino acaban enamorándose y esto va a tener un impacto muy fuerte en la relación del maestro con sus alumnos. Ahora, Lupita, aquí el contexto es lo más importante. Estamos en Argentina, 1976, empieza la dictadura brutal de Videla y sus secuaces y bueno, pues ese contexto terrible hace que los muchachos se vuelvan mucho más sensibles y el protagonista también, pues a cómo te cambia la vida la amistad con un animalito. Claro. Entonces, es una película preciosa para toda la familia, para este fin de semana. Lecciones de un pingüino de Peter Cattaneo, no se la vayan a perder. Vámonos ahora también con cine inglés, pero mucho más rudo, en este caso la nueva película de Andrea Arnold, que estuvo recientemente en el Festival de Cannes, Birth, Emprender el vuelo. Pues la historia de una jovencita que vive un verano muy especial entre un padre profundamente irresponsable, entre una mamá que tiene una pareja terriblemente violenta y ella pues nada menos que en ese verano, Lupita, comienza a menstruar, empieza a cambiar radicalmente su vida y bueno, pues hay un toque muy importante aquí que de este realismo que plantea la película en el sur profundo de Inglaterra, de pronto aparece un personaje que es un joven extraño, muy larguirucho, que viste falda y que se dice llamar Bird, dice que él es un pájaro. Entonces, entre el hiperrealismo y el realismo mágico que pone Andrea Arnold, pues ella se sigue marcando como una de las directoras más importantes que vienen de Inglaterra. Vean la película, realmente es una obra muy importante. Y bueno, finalmente el cine mexicano nos trae este fin de semana un documental estupendo. Dirigido por Ernesto González Díaz, Concierto para otras manos, nos lleva a conocer la realidad, Lupita, de un padre y un hijo. El padre, un pianista de concierto, su hijo, pues un niño que creció con un síndrome que se llama el síndrome de Miller, que le dejó sus manos con 4 dedos y deformaciones físicas. Y bueno, pues durante muchos años el niño ha desarrollado aptitudes musicales que el padre no quiere aceptar y en un momento dado, pues el padre acaba componiendo un concierto que su hijo va a tener que interpretar. Entonces se vuelven padre e hijo, maestro y alumno, director y concertante. Y bueno, es un muy, muy conmovedor documental acerca de cómo un padre y un hijo se acaban conociendo más allá de lo que son. Y bueno, pues una película excepcional también para este fin de semana. Muy, muy sensibles y muy emotivas las 3 opciones de este fin, y además, Lupita. Mira, esta última que comentas, pues tiene todo un contexto de lo que significa la familia, Toñito. Claro. Valores que a veces consideran en otros tiempos que ya no existen, pero mira, hasta el hecho de ver el álbum, ¿no? Los tiempos en los que te ubicas, ese álbum donde pegabas tus fotografías, ahora eso ya no existe, pero los recuerdos de la unión familiar, el ejemplo que puede seguir un padre y un hijo, los lazos que se establecen, sí nos tocas el corazón con estas películas, cómo no, porque vayan a además verlas. la relación que también tienes con los animales en este caso, puede ser animal de compañía, en este caso un pingüino que vimos como pum, salió volando prácticamente y después se vuelve tu eterno compañero, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, aquí son películas que tienen muchos valores, que tienen, bueno, la actuación de Steve Coogan en la del pingüino es maravillosa. Y bueno, conocer esta historia, como a veces pues los papás no creen en los hijos, o en esta cuestión por una razón de sobreprotección, de pronto el padre está cortando las alas artísticas de su hijo, y bueno, cuando finalmente los dos se liberan, se logra un momento en la película espectacular y es una historia real con los personajes frente a la cámara. Entonces, el documental mexicano pues sigue siendo una maravilla para poder ver. Entonces, bueno, pues ahí están nuestras opciones de este fin de semana. Oye, y sí, Superman, sí, le das el sí. Claro, hay que ir a verla. Desde luego hay que ir a verla. Oye, y de todos los actores que han hecho el personaje, ¿con cuál te quedas? Christopher Reeve, creo que fue el que dejó la imagen del Hombre de Acero. Y bueno, finalmente hay muchos más actores que lo han hecho, pero creo que
la ternura, la simpatía, la galanura de Christopher Reeve sigue siendo incomparable. Eso. Ahí sí, ni modo. Gracias, Tonito. Gracias, muchas gracias. Pausa. 7 de la mañana en el tiempo del centro y le damos la bienvenida aquí a 11 Noticias a Román Meyer, titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Buenos días, Román, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por estar acá. Y bueno, es importante conversar sobre lo que está ocurriendo particularmente en la Ciudad de México, pero es un tema que pues achaca a todo el país y que tiene que ver con este término que se ha denominado gentrificación. Claro. Hemos visto manifestaciones recientes contra esto. La gentrificación es un fenómeno, Román, para arrancar, ¿cómo entenderlo? Y si solo tiene que ver con el aumento del precio de la vivienda en compra y en renta, o también tiene que ver con las personas. Pues mira, el término gentrificación se acuña desde los años 60, de qué es lo que estaba pasando en Londres, cómo ciertos barrios estaban siendo desplazados de la población original, y es un fenómeno que ha venido ocurriendo ya desde hace varias décadas en la Ciudad de México, en otras zonas metropolitanas en México, en el mundo en general, que es este factor muy común donde en zonas principalmente históricas o en centros urbanos ya consolidados, se empieza a ver fenómenos donde es la migración de una población externa que empieza a producir efectos donde el costo de las viviendas, las rentas, empiezan a elevarse, pero también efectos donde cambia la tipología del comercio. Claro. ¿No? Comercio más de boutique, más caro, y eso empieza a desplazar principalmente a la población original. Y es ahí donde el gobierno, el Estado, la sociedad tiene que entender cuáles son esos fenómenos y empezar a buscar mecanismos para tratar de controlar los efectos nocivos. Ahora, si hablamos de las prácticas o omisiones que han provocado que, si bien hoy la gentrificación, nos dirás, Román, tiene dos aspectos. Tiene un lado bueno, que es este desarrollo urbano, que es esta inversión, que es la mejora de las condiciones de la infraestructura, pero también está ahora lo que se está cuestionando, que es el impacto social en la gente que está habitando en esas zonas, que no está muy de acuerdo. ¿Cómo se puede compaginar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para incluir a las personas que son originarias de esas comunidades, de esas zonas, y al mismo tiempo no quitarles el desarrollo que implica la mejora urbana y también un aspecto distinto de la zona en la que están viviendo? Claro, mira, aquí prácticamente es un trabajo de las autoridades, pero también emana, digamos, de una respuesta social. O sea, el hecho que vivimos de una manifestación, que desafortunadamente no fue pacífica, pero creo que algo positivo, que es la manifestación, es hacer una crítica y una evaluación desde la sociedad y poner en jaque a las autoridades locales y decir, ¿ustedes qué van a hacer al respecto? Porque al final de cuentas son prácticamente las autoridades locales y estatales o federales que tienen las obligaciones y las atribuciones de poder empezar a regular los efectos nocivos. Acciones como vivienda social, como imponer un porcentaje de vivienda a desarrolladores, es decir, bueno, ustedes tienen el 20% de lo que vayan a desarrollar, tiene que ser vivienda social, hacer estudios socioeconómicos, asegurar que a la familia que se les da esas viviendas la mantengan por varios años y que se les designe solamente a ese tipo de familias. Hay varios mecanismos del control del Airbnb, por ejemplo, cómo se puede regular, esto ya se ha puesto en caso en la Ciudad de México, no se ha logrado, digamos, consolidar, pero digamos hay diferentes mecanismos que se pueden empezar a desarrollar como políticas públicas, como inversión, pero algo fundamental, creo yo, es tratar de tener suelo interurbano que puede ser subsidiado, que puede ser adquirido, digamos, por las propias autoridades locales para que vivienda de interés social se mantenga. El tema central es cómo podemos hacer que la vivienda social y los costos de renta de viviendas sociales se mantengan en estas zonas principalmente céntricas de la ciudad. Así es. Ahora bien, Román, tú mencionas esta parte de la vivienda social. ¿Cómo lograrlo en una urbe como la Ciudad de México, en donde hay colonias particularmente, en donde ha también fructificado esta especulación inmobiliaria y que va de la mano también con la corrupción en el mismo sector, ¿no? Claro. Que si bien esta vivienda social se pretendería o se orienta hacia quienes
tienen la necesidad de una vivienda, pero se desvía hacia quienes quieren adquirir más bienes, más propiedades específicamente, y con ello aumentar el costo de la renta y la vivienda. ¿Cómo lograr acabar con eso? Tiene que ser, digamos, el fortalecimiento de las instituciones de los gobiernos locales. Asegurar de alguna forma que con una mayor participación ciudadana, observatorios, se dé seguimiento puntualmente a esos recursos que pueden obtenerse también, digamos, de temas de predial, ¿no? Actualizar los prediales de esas zonas, decir, oiga, esto ya tiene una plusvalía sumamente alta, tienen que, digamos, cobrar más y asegurar que ese recurso se lleve a cabo para subsidiar rentas a familias de bajos ingresos en esas zonas, poder comprar suelo interurbano para poder hacer vivienda, poner restricciones a desarrolladores donde, como comentamos, un porcentaje de esas viviendas que se hagan se tienen que vender a precios de mercado de interés social, ¿no? Exacto. Y también hay elementos como inversiones que tienen los gobiernos locales en esas comunidades que hay que también saber cómo regularlos, o también en algunos casos ciertos eventos, ¿no? Ya sean mundiales, ahora que vamos a tener el caso del Mundial y de fútbol próximo año, asegurar que esos eventos no generen una mayor gentrificación, sino al contrario, utilizar elementos como el Mundial para que zonas que no están gentrificadas y carecen de infraestructura, se les pueda dotar, digamos, de esa infraestructura. Es un fenómeno entonces que no le ves ya marcha atrás, o sea, ya llegó para quedarse este tema de la gentrificación, de la llegada de personas que tienen un poder adquisitivo mayor, quizá el de los pobladores locales. Esto no mercantiliza, digamos, incluso a las personas, genera también clasismo. Y nos mete en un debate que tiene estos dos polos, ¿no? Que hay que equilibrar. Cómo también lograr, Román Meyer, que la vivienda siga siendo un derecho y que no se convierta en una mercancía. Claro, eso es, digamos, el tema central, y yo creo que algo muy importante es que este tipo de expresiones, estas protestas, encuentren un camino con, digamos, actores locales, con las autoridades, con la parte legislativa del gobierno de la Ciudad de México, con la parte que va a legislar todos esos temas, y se generen espacios para empezar a debatir estos temas y tener una agenda donde diga, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de México en los próximos años para poder garantizar que un porcentaje, que el 20, 30, 40% de la población original de estas colonias se puedan mantener? Y eso es encontrar los mecanismos para hacer cobros de las utilidades de esos procesos de urbanización, que queden claramente a través de predial o nuevos impuestos, pero que se vea claramente cómo se van a direccionar esos recursos para tener suelo, para tener rentas congeladas, para poder apoyar a familiares de edad ya avanzada que viven en casas patrimoniales, y evitar que esas casas patrimoniales se fragmenten o que se densifiquen con departamentos mucho más compactos, ¿no? También el tema de identificar cuáles son esos barrios, esas colonias, esas casas con valor patrimonial, y evitar en la medida posible que se pierdan. Claro. Ahora bien, estuviste encargado de la política de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional. ¿Qué es lo que te encontraste precisamente en esto a nivel nacional? Porque si bien estamos hablando un poco de la Ciudad de México, pero es un fenómeno que también se puede observar en algunos otros lugares, particularmente lo que tiene que ver con el desplazamiento de personas o incluso las viviendas abandonadas. Mira, desafortunadamente, aproximadamente el 80% de los gobiernos locales, los instrumentos de planeación, o sea, el programa de desarrollo urbano de la alcaldía, del municipio, no está actualizado, no está al día, y carecen muchos gobiernos locales o metropolitanos de instrumentos para poder, digamos, combatir estos efectos como la gentrificación, que se da en la Ciudad de México, pero también se da en Guadalajara, se da en Monterrey, se da en Tulum, en el norte, en el sur, en todos lados se empieza a ver estos desplazamientos, y es muy común que son en barrios ya consolidados, muchos de ellos ya con estructuras históricas catalogados por el INAH, por el INVAL, donde se empiezan a ver estos efectos de vuelve a llegar o llega una población externa, ¿no? Y se empieza, digamos, a fragmentar el tejido social, ¿no? Entonces, creo yo que en México se requiere, digamos, de una mayor cultura a nivel nacional sobre el tema del derecho de la ciudad. Este concepto
que hemos comentado algunas veces, que ojalá en los libros de texto, en las primarias, se hable de por qué un niño tiene el derecho a tener una calle iluminada, una banqueta amplia, el derecho a tener una escuela cerca de tu casa o un mercado cerca de tu casa. Estos conceptos de hay derechos básicos que todos tenemos en función de una ciudad más accesible y segura, y estos conceptos creo yo que podrían generar una mayor ciudadanía informada y crítica, porque desafortunadamente la gran mayoría de nosotros, les pregunto a ustedes dos, si han leído el programa de desarrollo urbano de la alcaldía o del municipio en el que viven. La mayoría de la gente no. Así es. Un día, si tienen insomnio, descárguenlo, lo leen, lo analizan y también lo pueden criticar, lo pueden analizar y decir, oigan, este documento que da los usos de suelo de la alcaldía o el municipio donde vivo es de 1980 y no está actualizado. Presidente municipal, por favor, actualizarlo. Entonces también es una responsabilidad propia de nosotros como ciudadanos. ¿Y tiene que ver esto con la apropiación de los espacios públicos? También es un efecto de la apropiación de los espacios públicos, porque al final de cuentas esa normatividad pues recae en un gobierno local, ¿no? Y en alguna forma pues también es un monopolio. Porque es el gobierno local, la autoridad local, 115 constitucional, que marca que es el gobierno local quien tiene los derechos y, digamos, los usos y la designación de usos de suelo de ese territorio. Entonces, creo yo que una sociedad más informada, más crítica de estos procesos de urbanización puede hacer frente a estos efectos nocivos de la gentrificación. Un comentario final, Román, es ¿en qué etapa de la gentrificación estamos en México? Hay casos de éxito a nivel mundial. ¿Cómo nos ubicamos? ¿Sí vamos a poder dejar de verlo como una problemática en el contexto en que hoy lo estamos mirando? ¿Es en el mediano, largo plazo? ¿En qué momento nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos? En el caso de la Ciudad de México yo creo que ya es un efecto ya bastante avanzado, ¿no? En el caso de la colonia Roma, Condesa y Hipódromo, todo lo que es ese contexto, ya está muy avanzado el tema de la gentrificación porque originalmente ya se ha perdido, digamos, a la población original. Yo llegué a incluso a esas colonias hace 22 años, yo ahí vivo, y yo recuerdo pues haber tenido de vecinos, ¿no? Pues a la gente que vendía las verduras, al que componía las bicicletas, y hoy en día pues ya no se encuentra, ya no se tiene, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy avanzado ese efecto, pero creo que es momento de poder hacer presión con las autoridades locales para que se empiecen a ver políticas que traten de detener estos procesos y evitar que crezca a otras colonias. Porque la gentrificación empieza en puntos centrales, pero se empieza a desplazar, se empieza a desplazar continuamente, o sea, digamos, no brinca de un barrio a otro completamente distinto, sino que va ampliando barrios. Entonces hay que tratar de detenerlo en la medida posible. Muy bien, muy bien. Gracias. Pues Román Meyer Falcón, arquitecto, urbanista y también titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Muchas gracias por haber estado aquí en 11 Noticias. Gracias, Román. Gracias. Gracias y nos vamos con otra información. Así es, hablemos de temas de salud. Miren, es uno de los sectores en los que más se está invirtiendo en nuestro país. Muestra de ello la construcción de una nueva planta de fraccionamiento, así se le conoce, fraccionamiento de plasma humano. Su principal función, ¿cuál es? Araceli Aranda y nos cuenta. México avanza hacia la autosuficiencia sanitaria con el proyecto de la primera planta de plasma y sus derivados. La apuesta gubernamental irá de la mano con el reto de incrementar el número de donadores de sangre en el país. La autosuficiencia está más dada por la cantidad de donaciones que nosotros captamos en nuestro país. Hace 2 años se reportó 1.5 millones de donaciones, el año pasado 1.6 millones de donaciones. Actualmente son los bancos de sangre quienes cubren las necesidades de los pacientes. En los bancos de sangre lo podemos realizar, pero la cultura de donación de nuestro país hace que la cantidad de sangre que se dona sea muy poca y que sea insuficiente para satisfacer las necesidades de los pacientes, tanto para los componentes de la sangre como para quienes requieren alguna fracción del plasma. El pasado 3 de julio, el gobierno federal anunció la instalación de una planta de fraccionamiento de plasma humano y sus derivados única en la región.
que se utilice para preparar albúmina, inmunoglobulinas y factores de coagulación. No es fácil, por eso les decía que hay 5 plantas a nivel mundial y no hay ninguna en Latinoamérica. La planta permitirá el ahorro de millones de pesos que actualmente se paga en la importación de plasma. Sí estamos hablando de varios millones de pesos en cuanto al costo que implica la administración o la compra de estos productos sanguíneos para las necesidades de los pacientes en el país. Pero, ¿qué es el plasma? El plasma es la parte líquida de la sangre. Es el vehículo en el que se mueven los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y todo lo que son nutrientes desechos que se transportan en la sangre. El plasma se encarga de la producción de inmunoglobulinas, factores de coagulación y albúmina, células que protegen de infecciones, fomentan la coagulación y detienen el sangrado. El plasma fraccionado es útil para múltiples enfermedades como la hemofilia, inmunodeficiencias primarias y en algunos casos es el único tratamiento disponible para salvar una vida. El proyecto gubernamental de la mano de la empresa mexicana Genbio, que invertirá más de 4,000 millones de pesos, el plasma se genera en el cuerpo humano y hasta el momento es imposible producirlo sintéticamente. 11 Noticias, Araceli Aranday. Vámonos con otros temas y nos enlazamos hasta Puerto Morelos con mi compañero Rafael Guadarrama, y es que hay importante información sobre lo que se realiza allá para poder quitar el sargazo. Rafa, buenos días, adelante. Lupita, Angie, me da muchísimo gusto saludarlas. Nos encontramos en el malecón de Puerto Morelos, estamos al norte de Quintana Roo y justamente venimos aquí para subirnos en unos momentos más a una embarcación de la Secretaría de Marina. ¿Con qué motivo? Bueno, pues vamos a conocer justamente cómo realizan este trabajo arduo, dedicado de recolección del sargazo en el mar. Vamos a tener oportunidad de ver cómo colocan algunas de las contenciones, pero también cómo van recolectando esta alga que llega justamente desde el Atlántico por una arribazón completamente atípica, la de este año. Y pues vamos a conocer un poquito justamente los detalles de este trabajo. Vamos a platicar, por supuesto, con el personal a cargo y también nos van a dar detalles de la estrategia. Hay que comentar que, bueno, pues este año, ya lo decíamos, la arribazón de sargazo es muy, muy importante. Se estima que en el Atlántico se han formado alrededor de 50 millones de toneladas de esta alga. Por supuesto, no todas llegan a las playas de México, en este caso al Mar Caribe y a las playas de Quintana Roo. Se espera que llegue una cantidad importante. Este año tan solo se han recolectado ya alrededor de 80,000 toneladas. Y sin duda, pues este es un trabajo muy importante que les estaremos ahí compartiendo y dando detalle en los espacios informativos más adelante, una vez que regresemos justamente de esta travesía. Con imágenes de Yujin Pasol, es la información que tenemos desde este lugar. Me da mucho gusto saludarlas. Muy buenos días. Igualmente, Rafa Guadarrama, nos da gusto saludarte y por supuesto que estaremos pendientes de lo que ocurra con este tema del sargazo, estas labores de limpieza muy importante que realiza la Secretaría de Marina. Y ahora nos vamos con más. Esta noticia la compartimos con mucho orgullo con ustedes, nuestra audiencia, porque miren, con 21.1 millones de televidentes, 1,268 episodios y casi 6 años de su estreno, aquí en Canal 11, el programa Aprender a Envejecer se renueva, va a recorrer todo el país, espérenlo porque va a estar más cerca de ustedes, les va a acercar la cultura, el conocimiento, la recreación para las personas adultas mayores. Aquí sí los tomamos en cuenta. La directora de Canal 11, Renata Turren, destacó que de lunes a jueves Aprender a Envejecer brinda información sobre los servicios que ofrece el gobierno federal para las personas adultas mayores, en tanto que en la transmisión en vivo de los domingos, las personas adultas mayores acuden aquí a nuestro canal, bailan, se ejercitan, aprenden, conviven, se la pasan realmente muy bien. Este 2024, la versión dominical salió de las instalaciones de la televisora para realizarse en espacios públicos. Estuvo en la Ciudadela. Y hemos ido a Tlalpan, hemos ido a la Magdalena Contreras, estamos planeando ahora uno en Iztapalapa, estamos ya planeando nuestra primera salida
de la Ciudad de México, que será en Puebla. Tenemos planes de ir a Tlaxcala y tenemos planes de ir también a Acapulco, a hacerlo ahí en la playa para que la gente pueda bailar. La directora de Canal 11 destacó que Aprender a Envejecer es el único programa de la televisión pública, incluso también privada, que atiende y se dedica exclusivamente a este sector de la población. Reconoció que el programa se ha consolidado como una voz fundamental en la defensa y también en la promoción de los derechos de las personas adultas mayores. Aprender a Envejecer, recuerden, se transmite de lunes a jueves de 11:30 de la mañana a 12 del día, los domingos a partir de las 11 y hasta las 2 de la tarde. En otros temas, este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, emitió un procedimiento para que México adopte medidas no privativas de la libertad, pero sí a favor de las mujeres. En los últimos años se ha registrado un incremento del número de mujeres que ingresaron a los centros penitenciarios en todo el país, sin que se observe un análisis sobre los posibles escenarios que las orillaron a interactuar con el delito, las vulnerabilidades a las que se enfrentaban previo a su ingreso a la prisión y sin que se exploren medidas no privativas de la libertad. Cuando hablamos de las mujeres privadas de la libertad, estamos hablando de las mujeres más excluidas y más olvidadas, ¿no? La mayoría de las mujeres en prisión prácticamente son abandonadas, prácticamente no son visitadas. Es más, hay un juicio doble, no solo el juicio de la ley, sino además el juicio social, el juicio familiar. Salen y no hay una red de apoyo, no hay condiciones materiales, factibles de reinserción. Y en ese sentido me parece que ese pronunciamiento pues está muy ad hoc, me parece que es muy importante. Desde la Secretaría de las Mujeres lo abrazamos porque además La secretaria Citlali Hernández Mora recordó que han acompañado casos de preliberación tras haber sido analizados. Lamentablemente la mayoría cuando acude a nosotras es porque o no tuvo una buena defensa o ya tiene una complicación con un mal juzgador o juzgadora, o hay un tema de corrupción en alguna fiscalía, en algún ministerio público, o hay algo que a veces se origina incluso por la falta de acceso a una defensa. En la Secretaría damos acompañamiento jurídico, orientación, incluso hemos adoptado algunos casos casi en acompañamiento de litigio. Muchos delitos son del fuero común y habría que trabajar también con las defensorías públicas locales. Y es que mire, hasta 2022 había más de 226,000 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, de las cuales el 5.6% eran mujeres, es decir, 12,156. Con este pronunciamiento, México deberá adoptar el enfoque de género para que las mujeres accedan a arrestos domiciliarios, libertad provisional y programas de rehabilitación comunitaria. Bueno, pues les queremos recordar nuestra pregunta del día en ocasión de que para muchos seguidores y muchos fanáticos el 10 de julio es el Día Internacional de los Beatles. Y ahora queremos saber algo muy específico sobre el grupo. Así es, lo que les estamos preguntando y queremos que nos compartan su opinión es ¿cuál es la canción de los Beatles que más les gusta y por qué? ¿Les recuerda algún momento? ¿Les gusta la letra? Que nos compartan esa razón para que nosotros pues podamos compartirlo con toda la audiencia. Ya tenemos algunas respuestas al final de este espacio, se las contamos. Vámonos al mundo. Arrancamos con información internacional en Estados Unidos y es que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, realizaron una redada en granjas ubicadas en Camarillo, esto en el condado de Ventura, al sur de California, y lo hicieron, por supuesto, para detener personas migrantes. Llegaron en vehículos militares mientras helicópteros sobrevolaban la granja. Uno de ellos incluso aterrizó en medio del campo. Just in the last few minutes, Customs and Border Patrol helicopter has entered the scene here. They are landing in the middle of the farm as we speak.
En el operativo fueron detenidos algunos trabajadores. Tras estos hechos, familiares y habitantes de la zona formaron una valla para impedir el paso de las unidades que transportaban agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y también de la Guardia Nacional. Más tarde fueron dispersados con gases lacrimógenos, sin importar que en el lugar hubiera niños y niñas, incluso familias. El fiscal federal del Distrito Central de California, Bill Staley, indicó a través de sus redes sociales que agentes federales estaban ejecutando una orden de allanamiento en una plantación de marihuana y que varias personas fueron detenidas por obstaculizar la operación. Pidió a las personas no intervenir para no ser arrestados y acusados de un delito federal. Los operativos se realizaron en 2 granjas propiedad de Glass House, una en la ciudad de Carpintería y otra en Camarillo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el consulado de Oxnard en Ventura implementó el protocolo de atención, así como las acciones correspondientes para brindar asistencia y protección consular a las posibles personas mexicanas que hayan sido afectadas. Compartió también los teléfonos de emergencia y de protección consular para que las y los connacionales que requieran ayuda se puedan comunicar. El celular de emergencia aparece en su pantalla 1-805-627-3520 y también está una línea de protección consular. Es el 1-520-623-7874. También en Estados Unidos, un juez federal suspendió la orden de Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento que afecta a hijos e hijas de personas migrantes sin documentos. El fallo tiene alcance nacional. El juez emitió este fallo tras admitir una demanda que presentaron distintos grupos defensores de derechos humanos contra esta política. Una demanda colectiva, que era el único recurso que la Corte Suprema de Justicia dejó como opción para que un tribunal inferior pudiera emitir así una orden de cobertura en todo el país. Otra medida que está afectando a las y los migrantes es que el gobierno de Estados Unidos anunció que va a terminar con las becas para estudiantes a nivel superior. A partir de esta fecha se va a investigar la elegibilidad de quienes están solicitando apoyos económicos para revisar su estatus migratorio. Y mire, personas migrantes que fueron enviadas al centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, esto en Florida, denuncian ya malos tratos y condiciones insalubres. Uno de ellos es el reggaetonero cubano Lamsi Izquierdo, conocido como La Figura. Está detenido en ese lugar acusado de cargos criminales. Bueno, pues esta persona contó a su pareja sentimental que no tienen servicios básicos como agua y solo comen una vez al día. Otros testimonios de personas que han llamado a sus familiares relatan que las luces están encendidas todo el día, por lo que no saben cuándo es de noche, cuándo es de día. El controversial centro está instalado en el lugar donde había un aeropuerto, en medio de una reserva ecológica ubicada al oeste de Miami. Fue instalado de manera muy rápida y empezó a funcionar el 2 de julio pasado. Tiene carpas de lona, literas separadas con alambre y los baños son portátiles. Ya se cumplió una semana del inicio de las inundaciones en Texas, que sabemos devastaron varios condados. Al momento, el reporte oficial de víctimas es de 120 personas fallecidas y 170 desaparecidas. En el condado de Kerr ha sido el más afectado por la crecida del río Guadalupe. Se confirmó la muerte de al menos 27 personas, entre ellas había niñas, menores, personal de este campamento denominado Mystic. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que más connacionales han reportado, desafortunadamente, familiares desaparecidos. Se recibieron 2 reportes adicionales de familias de mexicano-estadounidenses desaparecidos de Guanajuato y de Querétaro, o sea, que su origen es de Guanajuato y de Querétaro. El Consulado de México en San Antonio ofreció a familiares apoyo, todo el apoyo que requieran y está en contacto con pues las instituciones de Estados Unidos para poder encontrar a nuestros connacionales. En este contexto, la solidaridad mexicana continúa presente porque además de los bomberos de Acuña, Coahuila,
que han acudido a ayudar en las labores de búsqueda y rescate. Ahora se sumaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y los Topos Azteca con apoyo de binomios caninos. Vamos a Medio Oriente, y es que miren, ningún suceso está lejos cuando toca a toda la humanidad. Aquí en 11 Noticias preparamos una cobertura especial con información de primera mano. Pueden ver a través de un reel en nuestras redes sociales lo que les estamos invitando. Pueden visitar las redes sociales para que sepan exactamente de qué se trata, y aquí les compartimos un adelanto. ¿Sabes con exactitud lo que está pasando en la Franja de Gaza? ¿Cómo nacen bebés si hay un bloqueo de medicamentos e insumos hospitalarios y la infraestructura fue en su mayoría dañada? ¿Hay trabajo? ¿Hay bancos? ¿Hay tiendas de comida? ¿Los niños y las niñas estudian, juegan, comen? Es difícil responder con precisión a cualquiera de estas preguntas porque Israel no permite la entrada o salida del enclave. La población gazatí vive como en prisión y ningún periodista extranjero puede entrar a documentar las graves violaciones a derechos humanos. Por ello, en 11 Noticias buscamos un contacto local que nos muestre desde dentro la vida cotidiana, los rostros y las historias de quienes resisten ante la impunidad y la inacción internacional. Él es Ahmed, tiene 38 años y es fotógrafo. Tiene 4 hijos y se hace cargo de 2 sobrinos más. Nos comunicamos vía redes sociales y gracias a un traductor que Ahmed usa, podemos intercambiar información. Él ha trabajado con varios medios internacionales y cuando el internet y la situación lo permiten, envía materiales e historias desde el centro de Gaza. Durante las siguientes semanas estaremos compartiendo en nuestra pantalla y en nuestras redes sociales su trabajo como periodista y también como papá en Gaza. Un lugar donde todos los días desaparecen personas sepultadas bajo los escombros de bombardeos en hospitales, cafés, escuelas y campos de refugiados. ¿Cómo es posible que esto pase ante los ojos del mundo? ¿Qué verbos usamos para explicar lo que está pasando? En este canal elegimos conjugar Gaza con los necesarios para que la vida resista. Nuestra primera entrega, comer. Y es que sí, la población palestina también enfrenta un complicado panorama en la región de Cisjordania, donde el ejército israelí bombardea campos. Ahí hay personas refugiadas, también se han destruido viviendas para entregar territorios a colonos israelíes. La historia completa con Ingrid Sánchez. Más de 40.000 personas han sido expulsadas de sus hogares en Cisjordania durante los últimos 5 meses debido a la ofensiva del ejército israelí, de acuerdo con la organización Médicos Sin Fronteras. El ejército allanó el campamento. Había algunos militantes ahí, pero podrían haberlos capturado sin dañar a los civiles. Sin embargo, decidieron atacarnos, entrar a nuestras casas y nos obligaron a salir. Esto es solo una operación para desplazar al pueblo palestino. Se trata de una operación militar de Israel que ha utilizado desde hace años en Cisjordania y que en los últimos meses se ha intensificado. Al mismo tiempo, mantiene su invasión y ataques en territorio gazatí. Las tropas bombardean principalmente campamentos de refugiados que habían sido declarados como zonas seguras. Los ataques, argumenta el gobierno israelí, son para desactivar organizaciones armadas apoyadas por Irán o Líbano. En casos menos desafortunados, el ejército ordena a la población evacuar las zonas. Las y los palestinos se ven obligados a salir de su hogar para no ser víctimas de un bombardeo o de una agresión directa. Posteriormente, el ejército introduce maquinaria para destruir las casas, las calles o los campamentos e inician la construcción de asentamientos que entregan a colonos israelíes. Las y los habitantes de Cisjordania denuncian que si intentan regresar a sus hogares, son amenazados y atacados por las fuerzas de defensa israelíes. Todos salieron de sus casas así, con las manos vacías, sin nada, y a quienes intentan sacar algo de sus casas les disparan o los golpean. En 1948, Israel desplazó a más de 500.000 palestinos y palestinas de sus lugares de origen en lo que se conoce como la Nakba, catástrofe en árabe. Aunque han pasado más de 70 años, el plan de desplazamiento palestino continúa. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 35% a Canadá. La medida, que podría entrar en vigor el 1 de agosto, se aplicaría a cualquier producto importado desde ese país. En una carta enviada al primer ministro canadiense Mark Carney y publicada en su red social Truth Social, Trump menciona que el flujo de fentanilo no es el único desafío que tiene con Canadá. Asegura que además tiene políticas arancelarias y barreras comerciales que causan déficits comerciales
insostenibles contra Estados Unidos. Trump agrega en su misiva que si Canadá colabora para detener el flujo de fentanilo, podría considerar un ajuste en el arancel. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió que Canadá ha logrado avances importantes para frenar el contrabando de fentanilo y se compromete a seguir trabajando con Estados Unidos para salvar vidas y proteger a las comunidades de ambos países. Carney afirmó que Canadá está preparada para desarrollar una serie de nuevos proyectos y está fortaleciendo nuestras alianzas comerciales, dijo, en todo el mundo. Vamos ahora a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en España con el diario El País. Y es que este viernes destaca que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reactivó la agenda bilateral con las comunidades de Cataluña y Euskadi. Esto para fortalecer la confianza de los socios y así poder restablecer la confianza en las Cortes, avanzar en los pendientes del país y reconstruir también una mayoría para su reelección. Y es que al mandatario Pedro Sánchez, hay que recordar, lo han señalado de estar presuntamente involucrado en el caso de corrupción Santos Cerdán. En otra información también de portada, lo que destaca este diario tiene que ver con que este viernes miles de personas van a conmemorar el genocidio Srebrenica cometido hace 30 años por las fuerzas serbias de Bosnia tras la proclamación de su independencia. Este hecho ha sido una de las peores masacres ocurridas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha se han encontrado y enterrado los restos de más del 80% de las víctimas. Precisamente la imagen principal de este diario, El País, se observa a una mujer musulmana bosnia, está sentada llorando junto a una tumba de un familiar víctima de este genocidio que ocurrió en 1995. Nos vamos hasta Estados Unidos con The New York Times. Su primera plana da voz a dos personas sobrevivientes a las inundaciones de Texas tras el desbordamiento del río Guadalupe. Esto de lo que ya también le hemos informado durante toda la semana. Describen que las lluvias cayeron con fuerza acompañadas de relámpagos que iluminaron el cielo y destacan que si el huracán hubiera ocurrido 12 horas antes o después, cuando la luz de día continuaba, habría permitido menos muertes. En otra información, también de portada de The New York Times, relata el caso de un hombre llamado David Blanchard. Murió en 2012 por una sobredosis de heroína. Y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias con más información. Miren, en el contexto de la marcha de la semana pasada en contra de la gentrificación, el dirigente de los hoteleros aquí en la Ciudad de México, Javier Puente, se manifestó en contra de lo que denominó turismofobia, es decir, que se genere un rechazo a las y los visitantes solo por el hecho de ser personas extranjeras. A nosotros nos afecta el fenómeno de la turismofobia. Nosotros queremos que exista y promovemos un modelo de turismo que genere prosperidad económica, compensación de la huella de carbono y turismo de paz en las comunidades donde actuamos. Y creemos que la Ciudad de México tiene la oportunidad de ser un modelo internacional. El dirigente de los hoteleros en la Ciudad de México señaló que hay distintos tipos de gentrificación, desde la turística hasta la laboral, pero lo importante es que se regule. Entendemos que la gentrificación es un fenómeno que debe de ser controlado. Entendemos que efectivamente cualquier activación industrial o económica de un territorio genera una transformación económica de la sociedad, que a veces puede ser controlada de forma positiva, pero que si no es capaz de ser ordenada por todos, sería perjudicial para algunos actores de esa comunidad. Bueno, pues llegó el momento de conocer qué es lo que nos respondieron a nuestra pregunta del día en este viernes. ¿Cuál es la canción de The Beatles que más les gusta y por qué? Vamos a iniciar con el Facebook. I'm Only Sleeping es una rolota, dice, y tiene tremendo solo de guitarra. Gracias, Dani Gallagher. También ahí en mismo Facebook, Tarik Morales, I Want You, simplemente adelantada a su época y pusieron todo su talento e ingenio porque sabían que el final estaba cerca. Martín Rosas Landa, In My Life, retrata toda mi vida y a los seres que amé, quienes ya se fueron al viaje sin retorno.
Ahí está, y en Facebook también Glulimont nos cuenta que Now and Then, porque refleja el adiós de The Beatles y la letra me recuerda a lo que les he dicho a mis mejores amigas. También está la participación de Nayo RD, Penny Lane, recuerdos de la infancia y el lugar donde creciste, por eso le gusta. Vamos a ver lo que nos compartieron a través de X, Mar-Flowers, Yellow Submarine, es una canción que me pone de muy buen humor. Wow, pues gracias por su participación. ¿Tienes uno en particular que te Ahí guste? están sus respuestas. Hay muchas que me gustan, Sí. pero Let It Be es de mis favoritas precisamente por todo lo que conlleva. ¿Tú, Guadalupe? Yesterday me gusta y también Let It Be. Perfecto, nos vamos. Que tenga excelente fin de semana. Buenos días. Buenos días.